va a burlar de usted, aquí nadie, sí, ¿verdad? Aquí somos una familia. Lucas capítulo 15, verso 11. Lucas 15, verso 11 hasta el 24. ¿Llegaron ahí? Sí, llegaron. Mi celular. Ya lo tienen. Lucas 15, verso 11 hasta el 24. Leemos. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, la herencia. No muchos días después, juntándolo todo, que no tenga el eco, así un poquito más bajo para que no tenga el eco. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. El tema en esta mañana, conectados a la bendición. Conectados a la bendición. Hace unos domingos atrás les hablé de la bendición de Dios. Definimos cuál es la bendición de Dios, que es la aprobación de Dios. Sí, ¿verdad? Número 2, siguiente mensaje, pelear por la bendición, porque aprendimos que la bendición es peleada, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Dicen amén. Y hoy, tercer mensaje, hoy, conectados a la bendición. Conectados, ¿cómo nos conectamos a la bendición? Hermanos y hermanas, nadie puede tener éxito, prosperar y ser bendecido en la vida solo, mucho menos sin Dios. Dios es el que pone gracia en nosotros, en cada uno de sus hijos. Él pone favor y gracia
para que la gente nos bendiga. Por eso es que tenemos un trabajo, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen un trabajo? Denle gloria a Dios por ese trabajo, agradezcan ese trabajo, agradezcan a esos jefes, oren por ellos, hermanos, porque de ahí esa es una fuente que Dios usa para bendecirnos. ¿Cuántos tienen una familia? La familia es una fuente de bendición, hermano y hermana. Tu familia es una fuente, dígalo, declárelo, mi familia es una fuente de bendición. Usted y yo somos bendecidos si tenemos un matrimonio, si tenemos hijos. Hermano, dele gracias a Dios. Nunca maldiga, nunca hable mal, ni de su negocio, ni de su trabajo, ni de su familia. Si usted tiene una familia, si usted tiene una iglesia, hermano, usted es bendecido. No sé si usted tiene una iglesia. Aquí no habrá aire acondicionado, pero tiene una iglesia. La iglesia somos nosotros, hermanos, y hacemos aquí que la presencia de Dios descienda a este lugar. Porque donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, ahí estoy yo, dice el Señor. Yo no sé si usted lo cree, yo no sé si usted lo cree, pero Él todos los domingos viene aquí. Mire, hermano, aún para los más incrédulos, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo empieza a soplar aquí, porque viento. El Espíritu Santo tiene que ver con movimiento. Dice Génesis 1, versículo 2, que en el principio todo estaba desordenado y vacío, y el Espíritu de Dios se movía. Hágame así, y el Espíritu de Dios se movía. Diga, el Espíritu de Dios se movía, hermano. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu es como viento, porque el viento, hermano, representa el movimiento. Y entonces cuando empieza a soplar aquí, Dios nos está diciendo, ahí les envío el Espíritu Santo. Ahí está mi Espíritu para acompañarles, para cumplir mi palabra. Cuando yo dije, dice el Señor, que donde 2 o 3 se reunieran en mi nombre, allí estaría yo. Porque si el Espíritu Santo está con nosotros, nosotros vamos a ser bendecidos. Si el Espíritu Santo no estuviera, seríamos los más dignos de lástima. Lo que hace la diferencia en las reuniones es que el Espíritu de Dios esté allí. ¿Dicen amén o no amén? Yo le doy gracias a Dios porque aquí el Espíritu Santo siempre nos acompaña. ¿Cuántos levantan la mano para probar eso y decir que así es? Yo no sé si usted lo siente. No solamente lo siento, lo veo. El énfasis de esta parábola, hermano, no son los hijos. El énfasis de esta palabra es el Padre. Sí, esta parábola es bien conocida. Dicen la parábola del hijo pródigo. Yo más bien diría la parábola del Padre bueno y misericordioso. Porque el énfasis no son los hijos, sino que es el Padre. Cuando el hijo se fue, cuando el hijo pidió la herencia y se fue, se desconectó totalmente del Padre. Se desconectó de su casa, se desconectó de su iglesia, de su familia, se desconectó de la bendición, porque allí donde Dios lo había puesto, allí estaba la bendición. Él se desconecta del Padre y cada vez que nos desconectamos del Padre, eso produce la separación, significa muerte. Mire que a él todo le fue mal. Desde que se fue, dice, se fue a una provincia apartada, malgastó toda la herencia que le dieron, la hizo pedazos. Para que usted vea que cuando nos desconectamos de Dios, no nos va a ir bien. Y miren, hermano, tenemos que aprender a luchar. Repitan esta palabra, ¿aprender a qué? Batallar, dígalo. Batallar, luchar. Para que nadie nos saque, diga, para que nadie me saque de mi conexión con Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para que nadie me saque de mi conexión con Dios. Porque hay cosas que el enemigo levanta
para sacarte de la conexión con Dios. Toda bendición que recibimos está conectada a Dios. Hermano, miren, no lo ignore, no ignore. Toda bendición que nosotros recibimos está conectada con Dios. Si nos desconectamos de Dios, se van las bendiciones. Siempre están conectadas a Dios y a alguien, alguna persona que Dios usa. Mueva sus manos. Siempre Dios usa personas. ¿Verdad que sí, Quique? Dios usa personas para bendecirnos. Mire el versículo 16. Dice el versículo 16 que él llegó a la hacienda de ese ciudadano y pidió trabajo cuando ya todo lo había malgastado. Y dice que él en el 16 quería comer de lo que comen los cerdos, pero nadie le daba. Mire esa frase. Digan todos, nadie le daba. O así, como dice acá, pero nadie le daba. Pero nadie le daba, tiene que ver, es algo espiritual. Cuando las cosas no salen bien, hermano, cuando se está pasando por mucha lucha, mucha prueba, mucho desierto, es algo espiritual. Nadie le daba a él, no porque no había, sino porque espiritualmente él se desconectó del Padre. Ve la enseñanza. Él se desconectó de Dios. Y entonces le vino esa consecuencia espiritualmente. Si nosotros nos desconectamos de Dios, nos va a suceder esto. Nadie le daba, es decir, todo le salía mal. Nadie le daba. Se desconectó de la bendición. Se desconectó del Padre. Y el versículo 17 dice, volviendo en sí, dando a entender que él estaba fuera de sí. Fuera de sí significa que él estaba, no estaba cuerdo, estaba loco, volviendo en sí. Es decir, todo eso que él hizo, pedirle al Padre la herencia, me quiero ir de esta casa, quiero ir a probar el mundo, se fue a una provincia apartada. Entre más apartado de Dios, dijo él, entre más apartado del Padre, allí voy a disfrutar, allí voy a conocer cosas. Y agarró la herencia y empezó a hacerla pedazos, viviendo perdidamente, dice aquí. Todo eso significa que él no estaba en sus cabales. Él andaba perdido. No estaba en sus 5 sentidos. Pero dice que cuando él vio que nadie le daba, cuando se dio cuenta, hermano, que había perdido la bendición, él entendió. Era por causa de esa desconexión del Padre. Volviendo en sí, no estaba consciente. Él no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Pensó que no necesitaba de su Padre hasta ese momento. Volvió en sí. Dice 17, él volvió en sí y dijo en su mente, miren su mente lo que dijo, cuántos jornaleros en la casa de mi... Él era hijo. Y dice los jornaleros, los trabajadores, los empleados, ellos. Dice que en la casa de mi padre, aún los jornaleros tienen abundancia de pan. Y dice, y yo aquí perezco o me muero de hambre por la desconexión del Padre. Entonces él volvió del orgullo que lo había llevado a desconectarse de Dios. Él volvió a reflexionar, volvió a ser consciente de lo que tenía en la casa del Padre. En casa de mi Padre, dice, hay abundancia.
Hermano y hermana, mire, si a estas alturas que usted está en Cristo, no sé cuántos años tiene de estar en Cristo, usted tiene que haberse dado cuenta ya de que en la casa del Padre, cuando usted está conectado con Dios, en su relación con Dios, allí hay abundancia, ¿sí o no, hermano? Allí hay abundancia de pan. No solamente el pan material, sino el pan espiritual. Hermano y hermana, espiritualmente estás bien cuando estás conectado con Dios. Tienes paz, tienes tranquilidad, estás bendecido, hermano, te va bien porque estás conectado con Dios. Tenemos que entender que conectados con Dios nos va bien, tenemos paz. Todo lo que emprendemos prospera porque Dios está allí. ¿Sí o no? A estas alturas de tu relación con Dios, yo no sé si usted ya lo comprobó. ¿Sí o no? A mí nadie me saca de mi relación con Dios. Hermano, mire, la bendición de Dios, oiga esto, la bendición de Dios es la que protege. Protección, ¿cuántos han experimentado protección? Protección. Preservación de vida. Un montón de gente se murió en la pandemia y usted está aquí vivito y coleando. ¿Sí o no? Te preservó la vida. ¿Qué más? La provisión está con la bendición de Dios, con la conexión. Cuando usted está conectado con Dios, ahí hay provisión y nunca falta. ¿Sí o no? Hay empoderamiento, estás empoderado. Dios te empodera, hermano y hermana, cuando estás conectado con Dios. La parábola enseña que cuando se desconectó de Dios, le fue mal. Ahora, ¿cómo nos conectamos a la bendición de Dios? Le voy a dar 3 rápido y nos vamos. 3 rápido. Oramos y nos vamos, ¿sí o no? Número 1. Alegres, hermano. Yo no sé si están alegres. ¿Cuántos están alegres? Entonces pregunten, pastor, ¿cómo hago para conectarme a la bendición de Dios? Yeah. Pregunte, ¿cómo hago para conectarme a la bendición de Dios? Yo quiero caminar conectado a esa bendición, ¿sí o no? ¿Sí o no? Número 1. Nos conectamos a la bendición de Dios con la aprobación de Dios. Entonces tenemos que buscar nosotros en nuestra relación con Dios ser aprobados. Proverbios 10:22, ¿cómo dice Proverbios 10:22? Dice, Proverbios 10:22, ¿cómo dice? Vamos a ver, dice, la bendición de Jehová, es decir, la aprobación del Señor. La aprobación del Señor. Cuando el Señor aprueba a alguien, cuando el Señor aprueba a un hijo suyo, esa aprobación es la que lo enriquece. Y aquí cuando habla de que lo enriquece es espiritualmente y materialmente. Las dos las enseña la Biblia. Usted nunca venga diciendo esa tontería. Ay no, yo no quiero, las cosas materiales a mí no me interesan, pastor. Eso es mentira y eso es hipocresía, eso es tontería, porque no es bíblico. Dicen amén. Dice, la Biblia enseña que Dios nos quiere bendecir espiritualmente. Dicen amén. Y materialmente. Ahí ya no quieren, mire, ya los amenes se acabaron. Tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué es eso? Esa prosperidad en todas las cosas. Eso es prosperidad material. Que tengas salud. ¿Qué es eso? Prosperidad física. Que prospere tu alma. ¿Qué es eso? Es prosperidad espiritual. Ve que Dios tiene para nosotros. Entonces cuando dice que la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella, lo que está hablando este versículo es que cuando Dios aprueba a alguien, la aprobación del Señor, la bendición del Señor, es una unción, digan todos, una unción.
Digan, una unción. ¿Sabía usted que muchos hijos de Dios tenemos una unción de parte de Dios que nos hace prosperar en todo? ¿Sabía o no sabía? No, si no lo sabe, diga no, pero aquí se lo enseño. Hermano y hermana, Marlon, ese verso habla de una unción de parte de Dios que te da la capacidad, no porque sea bueno, no porque lo que tú haces, no por las obras, sino por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Él dice, a este lo voy a ungir, lo unjo para que sea bendecido, para que sea próspero, de tal manera que tiene la unción para que todo lo que él toque prospere. Tiene la bendición de Dios, tiene la unción en su vida, y entonces la prosperidad le sigue. Y los que están con él a su alrededor también reciben bendición, reciben prosperidad, porque están conectados a él. Esta iglesia tiene esa unción para prosperar en todo. Prosperar en salud, prosperar espiritualmente, prospera tu alma y prosperar en todas las cosas, que es prosperidad material. Aquí el enfermo que venga se va a sanar. El enfermo que venga se va a sanar. Por el enfermo que oremos se va a sanar. No solo la oración del pastor Víctor, pero la oración que usted haga también por un enfermo, Dios va a respaldar, porque usted está conectado al pastor Víctor y el pastor Víctor está conectado a Dios. Hermano, esa unción está aquí. No se desconecte de aquí. Entonces, nos conectamos a la bendición de Dios cuando Dios nos aprueba. Por eso es que lo que buscamos nosotros siempre es la aprobación de Dios. Oiga, siempre el pastor Víctor, si en alguna manera le puedo hacer ejemplo yo a usted, yo siempre busco que Dios me apruebe. Hay mucha gente que a mí no me aprueba, pero a mí no me importa. Porque lo importante es que Dios te apruebe. Usted puede ser muy bueno. Usted puede hacer muchas cosas, hacerle favores a la gente. Y es más, a la gente que usted más favores le hace, es la gente que termina desaprobándolo a usted. Entonces no se mate por ser bueno. Usted trate de agradar a Dios. Y pregúnteme, ¿cómo se agrada a Dios, pastor? No, pregunte, porque ahí está el mensaje. ¿Cómo se agrada a Dios? Pregúnteme. Ahí está la clave, ¿cómo se agrada a Dios? Mire, lea Hechos 2:22, para prosperar en paz. La bendición, la aprobación de Dios. Quiere decir que la aprobación de Dios, la bendición de Dios es una unción que te hace prosperar en paz y no en tristeza ni en afán. Y mire dónde está la clave. Agradar a Dios. Agradar a Dios. O que Dios te apruebe. Ahí está en Hechos 2:22. Leámoslo. Hechos 2:22 dice. ¿Cómo dice Hechos 2:22? Dice, Pedro está predicando, dice, varones israelitas. Ponga el sentido en la palabra. Ponga el sentido en la palabra. Dice, varones israelitas, está predicando Pedro. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno. ¿Qué dice? ¿Quién era Jesús Nazareno? Varón. ¿Qué? ¿Aprobado por quién? Por los hombres. No, un montón de hombres rechazaban a Cristo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿A Cristo lo rechazaba un montón de gente? ¿Sí o no? Especialmente los religiosos de su tiempo. ¿Lo rechazaban, sí o no? ¿Lo adversaban? ¿Hablaban mal de él, sí o no? Hermano, ¿y usted quiere que todo el mundo hable bien de usted? ¿Pero qué dice? ¿Varón aprobado? Dígalo.
¿Quién quiere usted que lo apruebe? Varón aprobado por Dios. Aquí está la señal. ¿Cómo sabemos que Dios lo aprobaba a Jesús? Léalo. ¿Cómo sabemos que Dios lo aprobaba? Aquí está la evidencia de la aprobación de Dios. La evidencia del respaldo de Dios. Aquí está, mire, con las maravillas, señales y prodigios, sanidades, liberaciones que Jesucristo hacía, que Dios el Padre hizo entre vosotros por medio de él. ¿Se da cuenta? ¿Cómo vamos a conocer que Dios nos ha aprobado? Dios, cuando usted ore, cuando usted emprenda algo, Dios va a poner ahí su marca. Dios va a poner ahí su respaldo. Dios le va a acompañar con señales, con maravillas, con sanidades, con milagros, con prodigios. Hermano, se va a ver la mano de Dios. Eso significa que usted está aprobado por Dios. ¿Sí o no? Pero cuando en su vida no pasa nada extraordinario, nada sobrenatural, su vida es muy natural, preocúpese. ¿Por qué será? Hay una diferencia entre dos tipos de cristianos. El cristiano que vive en lo natural no experimenta nada, no pasa nada. Pero el cristiano que es aprobado por Dios, que busca agradar a Dios, pasan cosas sobrenaturales, ¿sí o no? Examinemos. ¿Tiene señales usted? ¿Han habido milagros en su vida? Sí. ¿Se ha manifestado Dios? Sí. ¿Acompaña a Dios a sus hijos? ¿Los protege Dios? ¿Sí o no? Hermano, provee Dios en su casa sobrenaturalmente. Te ha provisto sobrenaturalmente. Un día no tienes nada y de repente Dios tocó a alguien y ¡pum! Te puso algo. No. Usted no se emociona. Denle un aplauso al Señor porque se ha manifestado Dios. Había evidencia en la persona de Jesús, varón aprobado por Dios, y la evidencia era que a Jesucristo le seguían las señales. Cuando él oraba por un enfermo se sanaba. Cuando un endemoniado venía, le hablaba y era liberado. ¿Sí o no? Cuando usted hace algo para Dios, Dios lo respalda. ¿Sí o no? Ore por la gente y usted va a ver el respaldo de Dios. Ore por la gente y usted va a ver el respaldo de Dios. Ore por la gente y usted va a ver el respaldo de Dios. Ore por sus hijos, ore por su familia y usted va a ver milagros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué fue aprobado por Dios? Aquí viene. Porque siempre hacía la voluntad de Dios. Aquí está la clave. Váyase a Juan 5:30. Juan 5:30. San Juan, capítulo 5 y verso 30. Vaya allí. Porque queremos, ¿cuántos quieren ser aprobados por Dios? ¿Cuántos quieren? Este mensaje está bueno, ¿no? Usted hoy va a aprender cómo agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dice la Biblia, sí o no? ¿Cómo dice la Biblia? Sin fe es imposible. Yo el domingo pasado les prediqué a las mujeres y los hombres también recibimos. Mujeres conforme al corazón de Dios. Y me hizo falta decir algo. ¿Qué significa ser conforme al corazón de Dios? Que busca hacer lo que a Dios le agrada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que les di tres. Ana era una mujer de fe, de oración y de pacto. Ya
Le resumí el mensaje del domingo pasado. Entonces, hermano, vaya allí, Juan 5:30. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser aprobados por Dios? Mire, en este mundo es un mundo de apariencia. Oiga esto. El mundo en que vivimos es un mundo de apariencia. Todo lo que aquí hay es pura apariencia. No es real. No es real. El que crea que esto es real, está equivocado. Pura apariencia. El mundo es pura apariencia. Pero con Dios, hermano, con Dios, Dios ve la realidad. La realidad. Y usted tiene que vivir de acuerdo a realidades espirituales. La realidad espiritual. Y usted me dice, ¿qué es eso, pastor? La realidad espiritual es: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La verdad es la realidad. Es la realidad espiritual. A Dios solo se le agrada espiritualmente. En la carne, dice la Biblia, la carne no puede agradar a Dios. ¿Sí o no? Espiritualmente. Por eso es que hay muchas cosas espirituales. Toda la palabra de Dios es espiritual. Las cosas espirituales, hay muchos cristianos hoy en día rechazando lo espiritual. Quieren un evangelio natural y eso no agrada a Dios. ¿Amén o no amén? Lea Juan 5:30. Juan 5:30 dice: no puedo yo, está hablando Jesús, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Mire eso. Jesús dice, yo no hago nada por mí mismo, porque no es en la carne, no es en lo natural. ¿Y qué dice? Según oigo la voz de Dios, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Y qué dice? Porque no busco mi voluntad. Mueva sus manos, hermano. En su relación con Dios, nunca busque su voluntad. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de quién? La voluntad del Padre. ¿Qué es lo que buscaba Jesús? ¿Qué buscaba Jesús? ¿Qué tenemos que hacer para agradar a Dios? El mundo.
Ya vamos a... ¿Dónde? Pero... Marlon, ¿a dónde? Tenemos al experto ahí. El partido es hasta como... La final hoy es hasta como a las 6 de la tarde, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La voluntad de Dios. A muchos creyentes les va mal. Oiga bien, creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, salvos, y les va mal. Y eso es compatible, pastor. Sí, les va mal porque ellos siempre hacen lo que quieren ellos. ¿Entienden? Yo creo que aquí puedo parar este mensaje. Pongámonos de pie, vamos a orar, vamos a darle chance al Espíritu Santo. Vamos a darle chance al Espíritu Santo y nos vamos a quedar ahí. El próximo domingo le termino este mensaje. ¿Cómo nos conectamos con Dios? ¿Cómo nos conectamos con Dios? Oremos primero para poder discernir esto de hacer la voluntad de Dios y no mi voluntad. Porque donde fracasó el hijo pródigo, fue en el momento que le dijo al padre, Padre, dame la herencia. No era el momento. Esa herencia era de él. Se la iban a dar. En su momento se la iban a dar. Pero él se anticipa, se adelanta y dice, quiero mi herencia. Dame lo que me pertenece. Él hizo su propia voluntad. No dejó al padre. Oiga, mire la lección. No dejó al padre que el padre hiciera con él su voluntad. Porque el padre no guía a través del Espíritu Santo. Usted pregunta, pastor, eso de hacer la voluntad de Dios es difícil. No es difícil, porque el Espíritu Santo siempre nos va a dirigir, siempre nos va a guiar a que hagamos la voluntad de Dios. Siempre. Cuando usted no hace la voluntad de Dios, usted va en contra del Espíritu Santo. Se lleva de encuentro la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, no haga eso, pero se lo lleva de encuentro. Porque quiere hacer su propia voluntad. Entonces nos ponemos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Vamos, tomemos tiempo, démosle lugar al Espíritu Santo. Démosle lugar al Espíritu Santo. Démosle lugar al Espíritu Santo. Pongamos, Dios es primero. Salga de ahí, venga aquí al altar. Este es el altar aquí.